Ahora escucha Prédicas con Pablo Martini. Abramos por favor nuestras Biblias en Santiago capítulo 4, esta epístola universal de Santiago capítulo 4, y tal vez si le tenemos que poner un título a este mensaje, podríamos decir problemas del corazón, ¿sí? Bueno, algunos que me conocen saben que si hablamos del corazón como músculo cardíaco, tengo mucho para contar, porque en verdad mi corazón ha pasado por manos de diferentes médicos. Creo que soy uno de los pocos pacientes que puede decir que tuvo marcapasos. A veces cuando voy a alguna entrevista médica y me dice alguna cirugía, alguna prótesis, sí le digo marcapasos. Ah, ¿tiene marcapasos? Me dice. No, le digo, tuve marcapasos. Me dice, ¿cómo tuvo? Porque lo normal es que cuando una persona tiene marcapasos, el marcapaso la acompaña hasta que muere, ¿no? Le digo, no, sí tuve 1 año. Bueno, no les voy a contar, pero sí puedo contarles mucho acerca de problemas del corazón. Pero hoy vamos a hablar del corazón como la base de nuestras emociones. Y quiero decirte una frase que la voy a repetir en el mensaje, pero tiene mucho sentido. Y me hace bien pensar en esto cuando hablamos o cuando interactuamos con otras personas, este tema de la convivencia, de las relaciones interpersonales. La frase dice, el corazón de todo problema siempre es un problema del corazón. ¿Sí la entiendes? El corazón de todo problema, como decimos acá en Ecuador, la pepa, ¿no? Lo más importante, el origen de todo problema, siempre es un problema del corazón. Y quiero decirte lo mejor, siempre es un problema de mi corazón, antes que del corazón de otro. Me encanta el capítulo 4 de Santiago, porque en ese tiempo creo que no estaba la carrera de psicología, pero tiene un razonamiento tan fino Santiago. Mira lo que dice, empieza con una pregunta y responde la pregunta con otra pregunta. Santiago capítulo 4 versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Esa es la pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos o los conflictos, dice otra versión, o los problemas entre vosotros? O sea, ¿cómo aborda este tema Santiago? Podemos poner como título, conflictos en las relaciones interpersonales. ¿Qué son relaciones interpersonales? Cualquier conflicto de relación que se dé en cualquier ámbito de convivencia. ¿Cuál es el núcleo, el ámbito mínimo de convivencia? 2 personas. Uno solo no tiene problema, ¿no? Tiene problema con uno mismo. Por eso hay muchos que viven solos, ¿no? Ahí en una isla. Pero cuando ya interactuamos vienen los problemas. 2 personas. Y pensamos en el matrimonio. Sí, ¿qué es el matrimonio? Es la unión de 2 problemas. Ay, Pablo, no seas pesimista. Es la verdad. ¿Qué es el matrimonio? Es la unión de 2 problemas. Porque si cada persona es un problema, cuando 2 personas se casan, ¿qué se casan? 2 problemas. Y cuando nació un hijo, nació un problema. Y si vos tenés 5 hijos más 2, son 7 problemas que están bajo el mismo techo. Es una forma un poco ruda de decirlo, pero es verdad. Y Santiago va a abordar este tema y dice, ¿de dónde vienen los problemas entre ustedes? Y lo responde con otra pregunta. Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿No es de vuestras pasiones? Y si le tenemos que poner vamos a dividir en 4 puntos muy simples. El pasaje de hoy va a ir desde el versículo 1 hasta el versículo 11, hasta el 10, pero vamos a decir algo del 11. Vamos a dividirlo en 4 puntos simples. Y lo primero que presenta Santiago son los pleitos, los problemas. Son parte de la vida. Mira, no esperes no tener pleitos, problemas, conflictos con otros, porque te vas a frustrar. Si acá Milton decía, bueno, no vamos a hablar de noviazgo ni nada, no, pero sí podemos decir algo a los solteros, y no es para asustarte, pero si vos tenés el concepto idílico de que en el matrimonio no vas a tener problemas con tu cónyuge, te digo que te vas a frustrar, porque vas a tener problemas.
Y lo que hace la diferencia entre un matrimonio feliz, sano, saludable, creciendo, y un matrimonio amargado, enfermo y que va para atrás, no es que este no tiene problemas y este sí. Los dos tienen problemas y tal vez este tenga más problemas que el otro. La diferencia está en cuál va a ser mi actitud frente a los problemas, pero que el conflicto va a venir, va a venir. Por eso Santiago no empieza poniendo en tela de juicio esto. Da por sentado que el conflicto va a venir. Porque de por sí somos conflictivos, el ser humano es conflictivo. Apenas existió el primer núcleo de convivencia, Adán y Eva ya tuvieron un conflicto. Y ante la primera mala decisión se echaban la culpa uno al otro. Y después vino la convivencia entre hermanos y tuvieron un conflicto tan grande que terminó en un fratricidio. Un hermano mató al otro. Y eso siguió y sigue y seguirá. No esperes otra cosa. Y Santiago dice, bueno, a ver, ¿de dónde vienen los problemas? Claro, a veces en consejería, ¿no? Por estar en el instituto con alumnos o en la iglesia o constantemente en casa, vienen matrimonios, vienen personas a pedir consejos. Entonces, cuando vos le preguntás a alguien, bueno, a ver, ¿cuál es el problema? Te dice, el problema es mi esposo. Vine a hablar con usted porque mi esposo es un problema. O mi problema es mi esposa. O mi problema es la iglesia o es la finanza. Siempre tenemos la tendencia a buscar el problema fuera de nosotros. ¿No es verdad? Esa es la primera reacción. Es muy raro que ante un conflicto, las personas involucradas en el conflicto instantáneamente, naturalmente, asuman, no, yo soy el problema. No, es muy raro escuchar eso. Así somos los humanos. Ahora, nosotros, como parte de la familia de Dios, con toda nuestra naturaleza carnal, bajo la supervisión y el control de aquel que es más poderoso, el Espíritu Santo, deberíamos tener una postura diferente. Pero a veces actuamos naturalmente. Entonces Santiago dice, ¿por qué no se miran para adentro? ¿Y por qué no ven que todo pleito, conflicto, problema exterior tiene como origen otro pleito, conflicto y problema interior? ¿Sí? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De fulano? No. ¿De mi pastor? No. Mira para adentro, dice Santiago. Fíjate bien. ¿No será que dentro tuyo dice vuestras pasiones? ¿Cómo podemos definir nuestras pasiones? Bueno, es todo ese campo de batalla, ¿no? De sentimientos encontrados que mora dentro de cada uno de nosotros. Por eso le pusimos como título al mensaje Problemas del Corazón. En nuestro corazón, nuestra parte pasional, nuestras emociones. Ahora, Dios nos hizo emocionales. Es un patrimonio exclusivo de la raza humana. No hay emociones en las plantas. Yo he estudiado botánica por 8 años y aunque a veces dicen, me parece que la planta mía está un poquito celosa porque compré otra planta. No hay emociones en la planta. ¿Sí? No hay emociones. Que le hayas puesto la otra planta muy cerca y le hizo sombra es otra cosa. ¿Sí? Pero nosotros tenemos una capacidad de procesar las cosas de una manera diferente. Vos decís, bueno, los animales sí tienen emociones, se guían por instinto más que emociones. Pero nosotros los humanos somos expertos, somos seres emocionales. Ahora, Dios nos hizo así y no está mal que vos tengas pasiones dentro tuyo, porque sos humano. Ahora la pregunta es, ¿quién controla a quién? Una frase que leí una vez decía que las emociones, llamemos pasiones, emociones, son excelentes súbditos, pero muy malos amos. Vos no podés ser una persona, desde el momento que te entregaste al Señor Jesucristo, controlada por tus emociones, celos, envidias. Y aquí Santiago hace una lista, ¿la leemos? Mira. 2, versículo 2, codicia, envidia, insatisfacción, porque dicen no podéis alcanzar, conflicto, combatís, luchás, ¿sí? Otra vez, no tenés lo que deseáis. ¿Qué es eso? Son emociones. Hay emociones buenas como el amor, ¿no es cierto?, la nostalgia. Hay emociones enfermas que pueden hacernos mucho daño. Por eso las emociones son excelentes súbditos, pero muy malos amos. Y Santiago dice, miren bien, un poco parecido a lo que el autor de los Hebreos dice, mirad bien, no sea que haya alguna raíz
de amargura, algo que esté por debajo. Mirad bien. Muchas veces los conflictos en los que nos vemos inmersos, en verdad son la punta de un iceberg. Pero por debajo está el verdadero problema. Todos conocemos la trágica historia del Titanic. El ayudante del capitán, porque en ese momento el capitán se tomó un descansito en el camarote, le apuntó a lo que se veía y se olvidó que abajo de la superficie está el 80 o 90% de esa isla de hielo flotante. Y le esquivó la punta, pero por debajo una arista del iceberg laceró 3 de las 5 cámaras de flote que tenía ese transatlántico. Y en 2 horas se hundió aquel acorazado de acero que decía, ni siquiera Dios lo puede hundir. Y muchas veces nosotros nos concentramos en lo que asoma, pero no miramos bien por debajo. Y Santiago dice, a ver, no se aloquen. Dice, ¿por qué no miran primero dentro de vuestro corazón? Y aquí hay pleito. Todo este versículo, este pasaje del versículo 1 al 5, huele a pólvora. Y hay 3 áreas de pleito. Vamos a identificarlas. En primer lugar lo mencionamos, pleito entre vosotros. Así comienza el capítulo. Eso me habla de un pleito con los demás. Pero en segundo lugar dice que hay pleito dentro nuestro. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. O sea, lo dijimos recién, lo volvemos a repetir. Todo pleito exterior tiene como origen un estado de conflicto interno. Así que aquí hay un segundo nivel del pleito. Pero Santiago va más allá todavía y dice, versículo 3, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es, ¿qué dice? Enemistad contra Dios. ¿Ves que acá hay un tercer nivel de pleito? ¿Con quién estás peleando aquí? Con Dios. O sea, todo problema con las personas tiene como origen inmediato, tiene como causa inmediata un problema conmigo mismo. Y todo problema conmigo mismo tiene como causa inmediata un problema con Dios. Dice, seamos honestos, ¿estás enemistado con Dios? No, ¿yo cómo voy a estar enemistado con Dios? Si yo voy a la iglesia siempre, yo tengo ministerio. Bueno, pero fíjate bien, si no hay cosas en tu interior que están compitiendo con tu amor puro y genuino a Dios. Y si hay cosas que están compitiendo y que están ocupando el lugar que a Dios le pertenece en tu corazón, porque seguimos hablando del tema del problema del corazón, vos estás enemistado con Dios. Y Dios, que no es celoso, es muy celoso, dice la Biblia, te la va a hacer difícil. ¿O vos te pensás que Dios se va a sentar tranquilamente a ver cómo otros se pasean en el trono de tu corazón? Y muchas veces, queridos hermanos, estamos en situaciones de conflicto, de adversidad, de problemas, porque Dios está inquieto, porque Dios está celoso, porque nosotros consciente o inconscientemente le hemos dado lugar a otras cosas que progresivamente han crecido, han ocupado mi corazón, han destronado al Señor del lugar que le corresponde, y aunque no nos demos cuenta nos pusimos como enemigos de Dios, porque Dios dice no, así no. O sea, yo no estoy en tu corazón, dice Dios, como un invitado. Y un tema que a veces se escucha muy poco hablar en las iglesias, hermanos, es acerca del señorío de Cristo. Ninguno tiene problema de reconocer a Cristo como Salvador, pero a veces nos cuesta aceptarle como Señor. Y si el Señor entró en nuestra vida, o son frases que usamos, ¿no? O mejor dicho, el Señor nos incluyó en su vida, Él nos aceptó a nosotros más que nosotros aceptarle a Él. Es para ser Señor, no para ser un invitado. Hay un cuadro perfecto de esto. Cuando los 2 discípulos van camino a Emaús y el Señor, que en ese tiempo no sabían que era el Señor, camina con ellos y ellos le invitan a la casa porque se hacía de noche. Y dice que el Señor entró en la casa, tomó el alimento, sirvió la mesa, partió el pan y dio gracias.
Ahora, ¿a quién le corresponde eso? ¿Al invitado o al dueño de la casa? Si vos me invitas a mí a tu casa y yo voy a la nevera y tomo lo que quiero y pongo la mesa y me pongo a cocinar, tú me dices, a ver, un minutito, dice. Y tú estás invitado, tú sientas y yo te sirvo. Con Dios, con Jesús no funciona así. Dice los dos discípulos que cuando le vieron al Señor hacer eso, se dieron cuenta que era el Señor, porque el único que podía tomar esa atribución es el Señor. Se dieron cuenta tarde, porque ni bien se abrieron sus ojos, el Señor se había ido. Pero el Señor entró a tu vida y a mi vida para ser Señor. Y cuando algo o alguien compite en nuestro corazón, el Señor nos va a hacer problema. Porque ¿sabes cómo se llama eso? Idolatría. Idolatría. Llámese trabajo, iglesia, cónyuge, hijos, salud. Y bueno, vos podés agregar tu lista, la podés personalizar un poquito más la lista según tu situación. Cada uno sabe cuáles son los ídolos que abrigamos. Y cuando estamos en ese estado, estamos en problema con Dios. Por lo tanto, se forma un estado de descontento interior y estamos irritables y tenemos problemas con todas las personas. Entonces, versículo 1 al versículo 5, aquí Santiago está hablando acerca de pleitos, con las personas, conmigo mismo, porque tengo emociones o pasiones, como leímos recién, enfermas, cosas que no tengo bien claras dentro de mi corazón. Por ejemplo, por poner un solo ejemplo, en la lista que recién mencionamos, que está aquí, mencionamos los celos. Los celos no es malo, no son malos, porque Dios es celoso. Pero son malos cuando los celos te controlan. ¿Sí? La ira no es mala, es una pasión también. Y tampoco es pecado, porque dice la Biblia, airaos. Pero no pequéis. El tema es cuando la ira me controla a mí. El Señor Jesucristo iba caminando también con sus discípulos y entró al templo un día y vio que estaban cambiando monedas y vendiendo animales y que habían transformado su casa de oración en una feria, y su corazón se enardeció como la furia de un toro, es ahí en el original. Pero dice que como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Porque él dijo, a ver, si yo ahora hago lo que quiero hacer, esto va a ser un desastre. Mejor me voy a dormir, voy a orar un poco y mañana me van a conocer, dijo el Señor. Y al otro día salió temprano, viene la escena de la higuera que no tiene frutos y el que la maldice, y entra al templo y lo purifica. ¿Quién controlaba a él? ¿El Señor Jesucristo se airó? Por supuesto que se airó. Terrible, pero él tenía el control de la situación. Entonces los celos, el enojo, en un sentido son buenos y hasta a veces necesarios, pero no deben controlarme. Cuando me controlan son pasiones que ya están enfermas. Y eso me habla de que no tengo mi fe puesta en Dios. Un celo enfermizo está denunciando, o sea, lo voy a decir mejor, una persona enferma de celos está publicando a todo el mundo que no confía en Dios. Porque si una persona está enferma de celos por su cónyuge, ¿qué está diciendo a los demás? Primero, no está seguro o segura de lo que esa persona, ese cónyuge le esté dando a su cónyuge, sea lo mejor que su cónyuge necesita. Primero. Y segundo, no está confiando en Dios. Que Dios se lo dio o se la dio y Dios lo va a cuidar. Una persona que explota en ira fácilmente y que no podés hablar, te dicen, cuidado porque este tiene carácter fuerte. En verdad tiene carácter débil, no fuerte. El fuerte es el que se sabe controlar. ¿Qué está denunciando? ¿Qué está demostrando? Que piensa que él se puede controlar mejor. Él puede controlar mejor a las personas de lo que Dios puede hacer. Piensa que él puede hacer justicia mejor de lo que Dios puede hacer. Entonces, cuando esas emociones, que vuelvo a repetir, no son malas, pasan a controlarnos, ¿qué estamos demostrando? Que nuestra fe está en crisis. Estamos demostrando que nuestra fe está en crisis, que tenemos un problema con Dios. Ahora, ¿qué hacer? Y aquí vamos al segundo punto que yo le puse como título pauta. Versículo 6 dice, mira, te quiero dar una buena noticia, dice Santiago. Él, hablando de Dios y del Espíritu, porque el 5 dice que Dios es celoso, Él da
mayor gracia. Me encanta esta frase. Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos entonces, pues, a Dios. Fíjate que empezó hablando Santiago del razonamiento natural que nosotros buscamos, de afuera hacia adentro. Dijimos recién que nuestra tendencia natural es a buscar culpables afuera, y Santiago dice, ok, empezamos afuera, ok, pero nos llevó adentro. Ahora dice, ¿querés que te diga la pauta? ¿Querés que te diga la solución? Empecemos de adentro. Porque el problema es entre personas. Hubiese sido lógico que Santiago hubiese dicho, muy bien, ¿qué tienen que hacer? Arréglese con las personas. Habla con tu cónyuge. Habla con el líder de la iglesia. Habla con tu hermano. No empieza por ahí. Mirá para dónde deja Santiago el tema de no murmurar. Recién el versículo 11 dice, hermanos, no murmuréis. Recién a lo último habla de eso. Pero él dice, no pretendas nunca. Escúchame bien, hermano, hermana. No pretendas nunca solucionar un conflicto de relaciones interpersonales, un conflicto con personas, si primero vos no solucionaste tu conflicto con Dios. Porque lo único que vas a hacer es hacer más grande el conflicto. ¿Y cómo caemos en este error, hermanos? ¿Sí o no? Nos sentimos heridos, heridas, nos sentimos ofendidos, ofendidas. Y vamos a hablar con la persona. Todavía estamos gobernados por el orgullo herido, todavía estamos gobernados por los celos, todavía estamos gobernados por la envidia, todavía estamos gobernados por la ira y vamos a hablar y hacemos peor daño. Entonces Santiago dice, si vos querés arreglar las cosas de afuera, empezá arreglando las cosas de adentro. Humillaos, dice versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa es la pauta. Este es un versículo de quiebre en todo el pasaje, ¿sí? Pero dice, tenés que tener fe en que Él da mayor gracia. Es un paso de fe. Me encanta lo que hizo Abraham en Génesis, cuando tuvo el altercado con Lot, o mejor dicho, Lot tuvo el altercado con él. Porque fue una situación muy injusta, o sea, Lot se aprovechó de la bondad del tío, fue una cosa muy injusta, lo mires por donde lo mires. Lot se quedó con la mejor parte, Abraham le había salvado la vida a Lot, no sabemos, por un lado Lot tal vez si era huérfano o qué, por otro lado Abraham no tenía hijos, vio en su sobrinito la oportunidad de adoptarlo y lo formó, porque dice ahí Génesis de que Abraham era riquísimo y Lot también, o sea, Lot le debía la vida al tío, sin embargo se aprovechó de él, una cosa muy sucia, muy fea, muy injusta. Cualquiera de nosotros se hubiera puesto como loco. Y vos sabés cuál fue la actitud de Abraham. ¿En quién tenía puesta la fe Abraham? En aquel que da mayor gracia. Y le dijo, sobrino, escoge tú. Y el sobrino escogió. Y si vos lees el relato, dice que cuando Lot se apartó, lo primero que hizo fue ir a poner sus tiendas hasta Sodoma. Y cuando Abraham se apartó, lo primero que hizo se fue a orar. ¿Qué le habrá dicho Abraham a Dios? Señor, hice bien o hice mal. Este muchacho se llevó todo. Y dice que Dios le dijo, ponte de pie, Abraham. Mira para el norte, mira para el sur, mira para el este, mira para todo lo que ves, hasta donde alcancen tus ojos, es tuyo. Tranquilo, Abraham. Inclusive esa parte que escogió Lot, porque esa parte también la estaba viendo Abraham, también es tuya. Es cuestión de tiempo. ¿En quién tenía puesta su fe Abraham, el padre de la fe? En aquel que es proveedor, aquel que es protector, aquel que da mayor gracia. Por eso la pauta es ir por fe al Señor. ¿Y qué es lo que encontramos? Mayor gracia. Y hermanos, hermanas, ¿qué es la gracia en el Nuevo Testamento? Cristo. Dice San Juan en capítulo 1 de su Evangelio, versículo 16, que de su plenitud tomamos todos una sobredosis de gracia. Gracia sobre gracia, una sobredosis de gracia. Y dice que el versículo siguiente dice, porque la gracia vino por medio de Jesucristo. ¿Qué es
Esto que dice Santiago, Él da mayor gracia. Es Cristo, la gracia es Cristo. Cuando el apóstol Pablo lo cuenta ahí de una forma muy íntima, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, va al Señor con todos sus conflictos, con todas sus crisis personales, donde él se sentía un miserable, donde él luchaba con su parte carnal y decía, yo soy carnal, vendido al pecado, miserable de mí. ¿Con qué se encontraba cuando iba a Dios? 3 veces le pedí al Señor que quite esto de mí. Y Él me dijo, bástate mi gracia. ¿Cuál es la pauta? La pauta es ir a Dios y encontrar en Cristo esa mayor gracia. Ahora, me gusta el versículo 7 porque dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Les pregunto, les hago trabajar, ¿dónde apareció en los versículos anteriores otra vez la palabra resistir? Busquen. El 6, muy bien. ¿Ves que se repite en el 6 y en el 7? Ahora acá hay una relación muy íntima. Cuando el versículo 6 dice Dios resiste a los soberbios, en el idioma original es interesante esta palabra, porque dice que Dios le sale al cruce al soberbio y le frustra todos sus proyectos. Eso significa en original. ¿Y sabes? Cuando leo este versículo, ¿qué me viene a la mente? A ver, les voy a preguntar a ustedes también. ¿Quién recuerda en el Antiguo Testamento una situación donde una persona, gobernada en su corazón por pasiones malsanas, encaró un proyecto de vida y Dios se le puso en el camino y no lo dejó avanzar? Balán. Me acuerdo siempre de Balán. Y a veces me siento como Balán, porque el burro era el que estaba arriba, no el que estaba abajo. Y le pegaba al burro, y el burro dice, no me pegues más. Claro, casi se muere un infarto Balán, ¿no es cierto? Habla. Al familiar del Shrek, del burrito del Shrek era ese. Sí hablo, dice, me estás pegando, ¿por qué me pegas? Soy tu bestia, cabalgaste encima de mí toda tu vida, nunca te hice ningún mal, ahora que... ¿No ves que hay un ángel? No seas burro, dice, no, que hay un ángel en el camino que no me deja avanzar. Y a veces somos así. Dice, Dios resiste a los soberbios. Entonces, a veces decimos, Señor, ¿por qué parece que soy siempre la última galleta del tarro? Todo me sale mal. A otros las cosas le van bien. ¿Por qué a mí todos mis proyectos se me frustran? ¿Por qué? Y le preguntamos al Señor, ¿por qué? ¿Y por qué? Y el Señor dice, hasta que vos no veas que la soberbia, el orgullo, la ambición es un ídolo en tu corazón, yo, porque te amo, no te voy a dejar avanzar. Y te voy a fregar todos tus proyectos. Dios resiste a los... Entonces, ¿qué hago? Dice, humíllate delante del Señor. Una frase que anoté dice, la medida de mi resistencia al ataque del diablo es proporcional a mi dependencia de Dios. La medida de mi resistencia, dice, resistid al diablo, ahí la otra palabra, ¿no? Y él huirá de vosotros. Pero ¿cómo le debo resistir? En dependencia a Dios. Y aquí el ataque del diablo, cuando lo leemos así de una forma rápida, uno dice el ataque del diablo es las tentaciones, el mundo, la carne. Sí, pero también es todo esto que estamos hablando, porque el diablo no solamente me ataca de afuera, sino que me ataca desde adentro. Ahora, para poder cumplir esta pauta, si vos estás dispuesto, si vos estás dispuesta a acercarte a Dios y a dejar que Dios te humille, Dios te va a decir bienvenido al taller del maestro. Y cuando vos entras al taller del maestro, no vas a encontrar solamente laca, brochas suaves. Vas a encontrar un serrucho, un martillo, vas a encontrar lija. Y eso también está en el taller del maestro. Y aquí es donde, hermanos, nosotros tenemos problemas. Para mí es un problema esto. Y yo les confieso en intimidad. Lucho con esto. Cada vez que el Señor muestra un ídolo en mí y digo, ok, vamos Señor, vamos a derribarlo, ahí llega el punto de crisis, porque el Señor comienza el proceso de humillarme y comienza mi resistencia. Así que si hablamos de pleito, hablamos de pauta, ahora hablamos de proceso. Dice el versículo 8,
Acercaos a Dios. O sea, matriculate en el taller del maestro. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Fíjate otra vez la íntima relación que hay de mi conducta, porque dice limpiad las manos, ¿no? No habla solamente de una higiene corporal. ¿De qué habla? Las manos en la Biblia, de mi conducta. Pero va otra vez al fondo del problema Santiago y dice, no te olvides, no vas a poder limpiar tus manos si primero no purificas tu corazón. En otras palabras, dijo el Señor Jesucristo, no puede un árbol malo dar frutos buenos. Y queridos hermanos, nos pasamos mucho tiempo de nuestra vida, gastamos mucha energía de nuestras fuerzas para estar atendiendo los frutos malos del árbol en vez de ir a la raíz. Es un problema del corazón. Es como aquel que entra a la casa y encuentra la casa llena de moscas porque hace tiempo que cayó un pedazo de carne detrás de un mueble y esa carne se pudrió y las moscas vinieron, y se pasa toda la semana llamando a una empresa que fumiga para matar las moscas y compra trampas para moscas y la raqueta y la paleta y el spray. No, hermano, saca la carne. El problema no son las moscas, el problema es la carne. Y a veces en nuestra vida nos pasamos el tiempo matando moscas en vez de atacar la carne que está en nuestro corazón. ¿Sí o no? Y dice, acercaos a Dios. Y eso te va a hacer introducir en un proceso. Un proceso muy, pero muy difícil. Y un proceso que puede ser largo. Pero no te deprimas, no te desalientes, no bajes los brazos. Si estás en el proceso en que Dios va a trabajar con los ídolos de tu corazón, es para tu bien. Dice el versículo 9, afligíos y lamentad y llorad. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Es que el Señor está tocando cosas nuestras que abrazamos, que abrigamos. Fíjate cómo se repite la palabra vuestras en todo este contexto. Ayúdenme. 4:1. Vuestras pasiones, vuestros miembros. Versículo 3. Vuestros deleites. Versículo 9, vuestra risa, vuestro gozo. Versículo 14, vuestra vida. Y saltamos al capítulo 5, vuestras riquezas, vuestras ropas, vuestro oro. Versículo 4 del 5, vuestras tierras. ¿A qué te huele esto? A egoísmo, a mis cosas, no toques lo mío. Y Dios dice, voy a tocar lo tuyo. Y te voy a someter a un proceso que te va a doler porque te amo. Pero vos tenés que estar dispuesto a no salir corriendo del taller del maestro. Aflicción, lamento, lloro, tristeza. Recuerda, el corazón de todo problema siempre es un problema del corazón. Escucha esta frase, dice, las situaciones, personas o tentaciones no son la real causa de mis pecados, sino la oportunidad o el lugar donde el pecado que mora en mí se manifiesta. ¿Lo leemos otra vez? Las situaciones, personas o tentaciones no son la real causa de mis pecados. No culpes cosas externas. Más bien solamente eso es la oportunidad donde el pecado que mora en ti se manifiesta. Soluciona tu problema interno en tu permiso, licencia con el pecado y vas a ver que vas a poder vivir en paz con las demás personas. Nunca seré cambiar mi conducta si primero no cambio mi corazón. Nunca podré cambiar mi conducta si primero no cambio mi corazón. Por eso dice, lo leímos recién, para purificar, para limpiar las manos, primero hay que purificar el corazón. Y quiero terminar, hablamos de un pleito en 3 niveles, con las personas, pero lo decimos mejor la manera de Santiago, con Dios, mi fe en crisis, con mis emociones que me controlan y con las personas que son las víctimas, no las culpables de mis locuras.
Hablamos en segundo lugar de una pauta. La pauta es reconocer por fe que Él da mayor gracia y humillarme ante Él. Hablamos en tercer lugar que si estoy dispuesto a cumplir esta pauta, tengo que saber que eso va a implicar un proceso, porque no hay cambios instantáneos de carácter en la escuela de Dios. No hay. Vivimos en el tiempo del instantáneo, ¿no? Dinero en minutos, comunicación satelital en segundos, leche instantánea, café instantánea, cirugía, te cambian todo en un mes. Pero no hay nada instantáneo. Es un proceso, es un fruto, dijo San Juan 15. Y eso tiene como resultado un premio. Versículo 11. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Es un paso de fe, de poder saber que cuando realmente yo entiendo que Dios está trabajando en mi interior, hay un premio. Un poquito aquí en la tierra, un poquito. El premio más grande va a ser en el cielo. Terminemos leyendo un pasaje que vino ahora a mi memoria. Tenemos 5 minutos. Primera de Pedro. ¿Ya? ¿Cómo grafica Pedro ese premio? Me encanta. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6. Solamente da vuelta a la página. Ahí está. Primera de Pedro 1, 6. Dice la Nueva Versión Internacional: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas. Y a veces pensamos en las pruebas como algo externo. También lo que pasa dentro mío, todo lo que mencioné recién, estos problemas del corazón, son pruebas de Dios. Por un tiempo, por un tiempo. El oro, versículo 7, aunque perecedero, se acrisola con fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Y aquí el concepto de salvación no es salvación del pecado, sino estar a salvo respecto a la meta que Dios tenía para mi fe. Otra traducción dice: cosechando el fin de vuestra fe. El propósito de la fe probada, ¿cuál es? Estar a salvo de que cumplí, o que Dios cumplió en mí su propósito. Pero me encanta este pasaje porque Pedro está visualizando aquel día, como leímos recién, ahí en el versículo 5, en que Él nos va a presentar ante el cielo, ante el Padre, ante los ángeles, y va a decir: miren, lo logré. No fue nada fácil. Uy, cómo me dio batalla este muchacho, pero lo logré, dice el Señor. Y va a presentar con orgullo. Esa es la meta. Y hacia ese destino y a ese lugar vamos. Pero Dios quiere llevarnos y presentarnos como una esposa, como una virgen pura, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y para eso nos va a someter en este proceso. Hermanos, hay un premio. Parte aquí. Se completa allí en la eternidad. Pero entendamos, tengamos esa sabiduría que viene de lo alto, ¿no? En este contexto lo salteamos, pero está este versículo donde Santiago dice: esta sabiduría no es animal ni diabólica, sino que viene de lo alto. Aprendamos a tener esa sabiduría que viene de lo alto. No actuemos como un animal, dice sabiduría animal y diabólica. No actuemos irracionalmente. No seamos gobernados por las emociones. No veamos a las personas o a las situaciones como culpables. Tengamos la actitud primaria, que es señalar hacia adentro. Alguien me dijo una vez: Pablo, cuando tú señalas a alguien con un dedo, hay 3 dedos que te están señalando a ti. Y tenemos que aprender a mirar a nuestro corazón y dejar que Él nos dé mayor gracia, nos humille, derribe los ídolos que hay que derribar y complete su obra que un día comenzó. Amén. Vamos a orar.
Querido Padre, cuán fácilmente tenemos la tendencia de buscar las causas de mis problemas afuera, cuando es adentro. Cuán fácilmente, Señor. Cuán fácilmente, Señor, nos acomodamos en el lugar de víctimas y nos sentimos tan a gusto ahí. Y a veces sí lo somos, pero la mayoría de las veces la culpa es de nuestra propia carne. Señor, enséñanos a vivir a tus pies. Dice un coro, no hay lugar más alto. No hay lugar más alto que estar a tus pies. Enséñanos a vivir a tus pies y a recibir de ti esa mayor gracia, a aprender de ti que fuiste manso y humilde de corazón, para encontrar descanso en nuestras almas y en ese estado de control y de quietud interior podremos ser de bendición con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestros ministerios, con nuestros dones, con nuestras vidas. Señor, que podamos reproducir la imagen de Cristo en cada uno de nosotros hasta que tú vengas a buscarnos y podamos ser ya entonces a la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ese día, Señor. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.